Bueno, vamos ahora a hablar sobre lo básico de neuroimágenes o lo que un intensivista debe conocer sobre neuroimágenes vinculadas a trauma. Y vamos a aprovechar para hablar también sobre lesiones extraxiales, hematoma subdural y extradural, y contusiones encefálicas. Sin lugar a duda, la tomografía es el estudio por excelencia dentro del trauma y me permite diagnosticar lesiones, orientar la terapéutica, tener una aproximación fisiopatológica y tiene también valor pronóstico. Es muy importante entender que a la tomografía, para poder apreciarla en su totalidad, hay que variar los diferentes niveles de ventana y los diferentes niveles de intensidad que me van a permitir ver cerebro, es decir, parénquima, hematomas subdurales o hueso. Aquí tenemos un ejemplo de cómo, variando el nivel o la ventana, vamos a poder observar diferentes estructuras. En el primer ejemplo, ¿sí?, hay ciertas imágenes que llaman la atención. Por ejemplo, se trata de un hombre de 19 años, ¿sí?, que tiene un subdural sutil, pero la verdad lo que más llama la atención es la asimetría a nivel de la cisura silviana. Del lado derecho se ve la cisura silviana, ¿sí?, y de este lado no se ve. Y pareciera aquí haber un hematoma, pero la verdad que no está muy claro. Si modificamos la ventana a ventana subdural, el mismo paciente puede observarse con toda claridad el hematoma subdural, circunstancia que podría haber pasado por alto. La tomografía estándar es sin contraste en trauma y tiene algunas limitaciones, como poder observar adecuadamente la fosa posterior, la región subtemporal, ¿sí?, o las regiones subfrontales, donde los huesos pueden generar alguna dificultad para la adecuada interpretación. Vamos a ver un poco de anatomía y las estructuras que debemos aprender a identificar en una tomografía en principio normal. Si analizamos este corte que pasa apenas por encima a nivel de la fosa posterior, vamos a poder ver que se ven los globos oculares, en algunos cortes se pueden ver los cristalinos, ¿sí?, se puede ver la grasa retroorbitaria, se pueden ver claramente los lóbulos temporales, el tronco encefálico con la arteria basilar, se pueden ver las arterias carótidas internas, el cerebelo, ¿sí?, son estructuras que se pueden ver con total claridad, y por supuesto el cuarto ventrículo. Si ascendemos un poquito en el corte, ¿sí?, como ven todavía por debajo del frontal, ¿sí?, vamos a observar la arteria basilar que se sigue viendo con más claridad, las carótidas internas, los lóbulos temporales, la silla turca, que no podremos apreciar sus características anatómicas, ¿sí?, el tronco encefálico, donde ya vemos pedúnculo cerebral, esto es mesencéfalo, y tubérculos cuadrigéminos. Por supuesto, la cisterna ambiens o cisterna superior. Seguimos ascendiendo en el corte, ¿sí?, y ya algo empieza a esbozarse el frontal, a este nivel, y tengo las cisuras silvianas y por allí transcurre la arteria cerebral media o arteria silviana. El tercer ventrículo, que recuerden que es un espacio virtual, así que está colapsado. El hipotálamo. Seguimos viendo la cintura ambiens. Y cuando seguimos ascendiendo, ya podemos ver algunas circunstancias, ¿sí?, es decir, los núcleos grises dentro del centro oval. Con toda claridad se puede ver el núcleo lenticular, los tálamos, ¿sí?, las cisuras o el valle silviano,
El tercer ventrículo, vuelvo a repetir, espacio virtual, la glándula pineal que en este caso está calcificada, y por supuesto puede verse aquí la cápsula interna, el brazo anterior, la rodilla y el brazo posterior de la cápsula interna. Los lóbulos frontales, temporales y occipitales que se ven con toda claridad. Ascendiendo un poquito más, ¿sí?, se puede ver la cabeza del caudado, los tálamos, algo del núcleo lenticular. Recuerden que el lenticular se está formado por el pálidos y el putamen. Se puede ver la cápsula interna con su brazo anterior, rodilla y brazo posterior. Las prolongaciones frontales de los ventrículos laterales, las prolongaciones, ¿sí?, occipitales de los ventrículos laterales, el seno recto. Ascendemos un poco más y podremos ver el cuerpo del caudado, ¿sí?, la corona radiada, los ventrículos laterales y la hoz del cerebro, la cisura interhemisférica. Entonces, así podemos ver básicamente en un corte anatómico las mismas estructuras, ¿sí?, que se pueden detallar en una tomografía. Y esto nos va a permitir delimitar patologías y estructuras con mucha más fidelidad. Cuando analizamos una tomografía desde el punto de vista de trauma, no es necesario hacer un análisis detallado como el que hacen los imagenólogos que tienen mucha más experiencia y el ojo mucho más entrenado. Deberemos ver el estado de las cisternas perimesencefálicas, si existe o no desviación de la línea media y cuán desviada está, y si hay alteraciones de densidad, hipo o hiperdensidad, y si encuentro lesiones ocupantes de espacio, definiendo la misma como cualquier lesión que posea más de 25 centímetros cúbicos de volumen. La línea media vamos a definirla si está desviada más o menos de 5 milímetros. Por encima de 5 milímetros empieza a generar disrupción de estructuras vasculares y esto se relaciona directamente con la generación de hipertensión endocraniana. Las cisternas perimesencefálicas podrán estar normales, comprimidas o ausentes, y veré si hay o no lesiones ocupantes de espacio, como dijimos hace momentos. Todo esto lo podemos englobar en el score de Marshall, ¿sí?, que dividimos entre lesiones difusas y lesiones ocupantes de espacio. Las lesiones difusas, tipo 1, 2, 3 y 4, y las lesiones ocupantes de espacio según estén o no estén evacuadas. La lesión tipo 1 es una tomografía inicialmente normal o en ausencia de lesiones. Tipo 2 habrá desplazamiento en la línea media menor a 5 milímetros. Tipo 3, las cisternas perimesencefálicas estarán comprimidas o ausentes. Tipo 4, la desviación de la línea media supera los 5 milímetros. Después vienen las lesiones ocupantes de espacios que estarán evacuadas o no evacuadas. Esta clasificación permite relacionar con la posibilidad de hacer hipertensión endocrinal y por lo tanto permite establecer un pronóstico. Aquí vemos la clasificación original, la lesión difusa tipo 1 normal, tipo 2, ¿sí?, donde tengo desviación de la línea media menor a 5 milímetros sin lesión ocupante de espacio. En la tipo 3 hay edema, la desviación de la línea media es menor a 5 milímetros, pero hay cisternas comprimidas. En la tipo 4 hay mayor a 5 milímetros la desviación de la línea media. Y en la tipo 5 las lesiones ocupantes de espacio, según estén evacuadas o no evacuadas y según sean intraxiales o extraxiales. La tomografía debe tener cortes, ¿sí?, en fosa posterior de 5 milímetros y en la parte superior de 10 milímetros con una dirección órbito-meatal, desde la órbita hasta el conducto auditivo externo.
Entonces, los hallazgos tempranos o los que vamos a valorar en términos de trauma es el estado de las cisternas basales, la deviación de la línea media, si hay lesiones ocupantes de espacios y eventualmente si hay hemorragia subaracnoidea traumática. Las cisternas perimesencefálicas deben verse claramente, ¿sí? Y podré definir si están comprimidas, parcialmente comprimidas, directamente ausentes. La ausencia de cisternas perimesencefálicas triplica la posibilidad de tener hipertensión endocraniana. Con respecto a cómo medir si la línea media se encuentra desviada, es bastante simple. Se traza una línea del ancho intracraneal, es decir, que va de tabla interna a tabla interna, podemos llamarla línea A, y una línea B que va de tabla interna a septum pelúcido. Para poder decir cuánto es lo que está desviada de la línea media, aplicamos la siguiente forma. A, o el largo de A, sobre 2, menos B. De esta forma, en forma simple, podemos calcular cuántos milímetros está desviada la línea media. La presencia de hemorragia subaracnoidea traumática se ve hasta en el 50% de los pacientes con trauma de cráneo grave. Esto duplica la mortalidad y genera alteración o resultados desfavorables con disabilidad hasta en el 70% de los casos. Vamos ahora, habiendo ya entendido lo básico de tomografía, a ver algo sobre lesiones intraaxiales, en este caso contusiones encefálicas. Es un hallazgo muy frecuente, generalmente están circunscriptas adyacentes al cráneo, sobre la superficie orbitaria, el lóbulo frontal, el lóbulo temporal. El tamaño final en la mayoría de los casos se ve 12 horas luego de su evolución, es decir, que son lesiones evolutivas y que van a ir creciendo. Y suele haber una zona hipodensa pericontusional desde el inicio, que esto se debe al edema por disminución del flujo sanguíneo cerebral. Toda esta zona es zona dañada que posteriormente, ¿sí?, podrá aumentar el volumen del área contundida. Aquí tenemos, por ejemplo, una mujer joven de 38 años con una contusión frontal bilateral basal y temporal derecha. Entonces pueden ver aquí las contusiones frontales basales y temporal derecha, grandes contusiones, ¿sí? No todas las contusiones van a progresar, pero sí es común que hasta el 80% de ellas van a ir evolucionando hasta tener su tamaño final entre las 12 y las 24 horas del hecho traumático. Aquí tenemos, por ejemplo, un hombre de 60 años, ¿sí?, donde con buen Glasgow 15/15, con una contusión frontal izquierda. Y el mismo paciente, ¿sí?, pasadas las horas, 7 horas en este caso, sin variaciones en el Glasgow, con la contusión sin demasiadas modificaciones. Pero vuelvo a repetirles, el 80% de los pacientes va a progresar la contusión. ¿Cómo evolucionan? ¿Sí? Entonces, en este paciente podemos ver aquí una contusión temporoparietal del lado izquierdo, ¿sí?, más hemorragia subaracnoidea traumática, más un pequeño hematoma subdural, y que con el paso de las horas, ¿sí?, las contusiones van coalesciendo hasta tener más volumen, desviar la línea media, y esto puede generar hipertensión endocraniana. Luego de 6 horas de evolución, el Glasgow de este paciente pasó de 14 a 8. En este caso, es un paciente mujer, femenino, de 66 años, con las contusiones frontales, ¿sí?, a nivel izquierdo. Y al 5.º día recién se les realiza una nueva tomografía y no solo se ve progresión de las contusiones, sino con un edema pericontusional importante.
Si bien son lesiones focales, estas lesiones ubicadas en la región córtico-subcortical, subyacentes al impacto, pueden verse en áreas alejadas del impacto, es decir, por contragolpe, en dirección opuesta a donde se sufrió el impacto. Es muy común verlas en las superficies orbitarias del lóbulo frontal, del lóbulo temporal, y vuelvo a repetirles. En el 84% de los casos, el tamaño final se va a ver a las 12 horas de su evolución. Entonces, si el paciente llegó y el trauma fue reciente, habrá que repetir una tomografía para poder valorar el tamaño final de la contusión. Aquí se puede ver cómo claramente hay evolución de las diferentes contusiones. ¿Quién posee mayor posibilidad de deteriorar neurológicamente? Bueno, los pacientes van a deteriorar en forma precoz antes de las 6 horas si la contusión se acompaña de su aranioidea traumática o de un hematoma subdural. Y los pacientes podrán deteriorar luego de las 6 horas, ¿sí?, en general hasta el 70% de los casos, sobre todo si son mayores de 40 años. Es decir, las contusiones encefálicas son lesiones evolutivas y hay circunstancias que se consideran factores de riesgo que las hacen que se comporten con mayor gravedad. Entonces, ¿cuáles son los scores o los factores predictivos o factores de riesgo que debemos tener en cuenta al analizar una contusión cerebral? Estos son los factores que hemos visto o que en este trabajo, ¿sí?, publicado en 2017, se relacionan con mayor gravedad o mala evolución de las contusiones. Que haya hemorragia subaracnoidea traumática, que haya hematoma subdural, que haya fracturas óseas en la convexidad craneana, que el paciente esté antiagregado o anticoagulado, ¿sí?, que sea mayor de 40 años y el tiempo, cuando llegan muy precozmente, suelen evolucionar. Entonces, edad, sexo masculino, antiagregados, anticoagulados, y que la localización sea frontal. Estos son los factores de riesgo, ¿sí?, que tenemos que tener en cuenta en términos de progresión. En este estudio, 286 pacientes, 146 con trauma moderado y 140 con trauma grave, 193 fueron derivados a una UCI especialista en neurotrauma, el 67%, el 12% a una UCI polivalente, el 19% a la sala de internación común médico-quirúrgico. La mortalidad global fue del 21%. La progresión, ¿sí?, de la hemorragia fue del 21%, pero el neurodeterioro del 52%. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los pacientes que van a tener deterioro neurológico se debe a progresión de la contusión. Lo que debemos tener en cuenta luego de analizar esto, que las contusiones cerebrales deben ser monitorizadas, deben realizarse tomografía en forma seriada hasta ver el tamaño final de su evolución, evaluar la cirugía cuando corresponda y deben ser atendidas en cuidados intensivos o cuidados intermedios, debido a su alta mortalidad y a su carácter dinámico. Como conclusión de este estudio, proponen los autores incluir a los traumas de cráneos moderados que poseen contusión, directamente denominarlos como grave y tratarlos como tal. Realizar tomografía temprana y repetirla a las 12 horas. Si hay hemorragia subaracnoidea traumática, es uno de los elementos predictores más importantes para que la contusión evolucione y empeore el estado neurológico. Siempre debe ser internados en unidades críticas. Manejar en conjunto con neurocirugía, y proponen que con todas estas medidas los costos intrahospitalarios, ¿sí?, mejorarían, y también proponen usar esta escala de puntuación de riesgo.
Vamos a pasar ahora a las lesiones extraaxiales, en este caso el hematoma extradural. Representa hasta el 4% de los pacientes con trauma de cráneo grave y tiene una mortalidad global baja, 5%. Ahora, esta mortalidad se eleva al 50% si lo intervengo quirúrgicamente con un glasgo menor a 8. En la gran mayoría de los casos se asocia a fractura ósea, pero esto debe quedar claro, es una lesión de baja mortalidad, salvo que el glasgo sea menor a 8. La conducta es quirúrgica inmediata y su pronóstico está en relación con el glasgo preoperatorio. Es decir, si un paciente con un hematoma extradural tiene indicación quirúrgica, la decisión de operarlo cuando el glasgo deteriore implica condenarlo a mayor morbimortalidad. Entonces, si el hematoma extradural tiene indicación quirúrgica, el paciente debe entrar a quirófano con el mejor glasgo posible. Es muy común observar lesión de la tabla interna. El hematoma se da por lesión de la arteria meningia media en la mayor parte de los casos, pero también puede deberse a lesión del seno transverso en la fosa posterior o del seno sagital. La forma clásica es que sea unilateral y que tenga una forma biconvexa. Hasta el 90% son supratentoriales. Es la forma más común de observar esta lesión. ¿Sí? Existe lo que se llama el síndrome de Tokandai, el paciente que habla y muere. Es el paciente que tuvo la lesión o el trauma, el sangrado empezó, mientras tanto el paciente tiene buen glasgow. ¿Sí? Si no es tenido en cuenta o no es categorizado como corresponde, este paciente podría ser dado de alta y horas después, a medida que el hematoma progresa y crece, se desarrolla la hipertensión endocraniana y el paciente fallece. Este síndrome cada vez se ve menos, es menor al 10% de los hematomas extradurales y debido a que hoy categorizamos adecuadamente a los pacientes y hacemos tomografías, prácticamente no lo vemos. Existen los extradurales laminares, ¿sí? Hasta el 20% van a aumentar su volumen, así que si detecto un extradural laminar, deberé repetir la tomografía. Aquí podemos ver un hematoma extradural frontal clásico, es un hombre de 16 años con un extradural que se ve frontal, y si vemos la ventana ósea podemos ver que hay fractura ósea, lo cual es bastante frecuente en estos pacientes y en este caso esto seguramente se debe por lesión de la arteria meningia media. Es posible observar hematomas extradurales con áreas de diferente densidad. Esto se conoce como el signo del remolino y esto es sugerente de que el sangrado es activo. Por lo tanto, el tamaño que estamos viendo de este hematoma no es el tamaño final. Entonces, aquí podemos ver un gran hematoma extradural con áreas de diferente densidad. Esto implica que este hematoma en este momento está sangrando y está creciendo. Entonces es un paciente de 41 años con la ventana parenquimatosa y se ve como esta forma biconvexa no cruza las suturas y eso es algo muy característico de los hematomas extradurales. No van más allá de las suturas, ¿sí? Cuando el hematoma es pequeño y tiene un ancho menor a 1.5 centímetros y no desvía la línea media, puede no requerir intervención quirúrgica, siempre que tenga disponible tomografía y neurocirugía las 24 horas y ese paciente esté internado en cuidados intensivos. Si el paciente tiene un glasgow adecuado, un hematoma extradural laminar, sin desviación de la línea media y poseo tomografía y neurocirugía, puedo tener conducta quirúrgica expectante. Aquí podemos ver otro hematoma extradural en un hombre de 40 años, ¿sí? A nivel parietal.
y el mismo hematoma horas después con herniación subfacial. Aquí hay desviación de la línea media, por lo tanto esto es claramente de índole quirúrgica. En las primeras 48 horas, hasta el 60%, 64, 65% de los hematomas van a progresar, van a aumentar su tamaño, ¿sí? Y probablemente van a cambiar su estado neurológico. Por lo tanto, la semiología neurológica seriada de bajo umbral, ¿esto qué significa? Pequeños cambios neurológicos deben generar grandes respuestas. Si el paciente estaba con un buen Glasgow y está apenas somnoliento, debe realizar una nueva tomografía y seguramente será de índole quirúrgico. Recuerden que uno de los factores pronósticos más importantes es el Glasgow prequirúrgico. Estos pacientes deben ingresar a quirófano con el mejor Glasgow posible. Entonces, semiología neurológica con bajo umbral, atender a los pequeños cambios neurológicos. Recuerden, el extradural es una lesión de baja mortalidad, salvo que el Glasgow sea bajo menor a 8. Y es una lesión de índole quirúrgico, salvo el subgrupo ese que comentamos, que podría ser expectante bajo condiciones especiales. Pero el hematoma extradural, si tomamos las decisiones correctas, los pacientes deberían evolucionar favorablemente. Vamos ahora a analizar una lesión de mayor mortalidad como el hematoma subdural. Se ve hasta en el 20% de los traumas graves y la mortalidad global llega hasta el 85%. Y esta mortalidad es mayor si la conducta quirúrgica se toma en forma tardía, luego de las 6 horas de su ingreso. O sea que aquí la mortalidad está en relación no solo con el Glasgow preoperatorio, sino con el tiempo, ¿sí?, de la conducta quirúrgica. La mortalidad tan elevada de las lesiones subdurales se debe a que hay parénquima cerebral subyacente al hematoma contundido o dañado. Es una lesión entonces de alta mortalidad, la conducta quirúrgica debe ser inmediata y el pronóstico está en relación al Glasgow y al tiempo transcurrido entre el acto quirúrgico y el trauma. La sangre se localiza entre la dura madre visceral y la aramnoides. Aquí se debe el sangrado a la ruptura de venas puentes, es sangre venosa, ¿sí? Y los 2/3 de los pacientes van a tener daño parenquimatoso subyacente. Pueden cruzar la línea media, por eso es que podemos ver hematomas subdurales tan extensos, casi de todo un hemisferio, ¿sí? No suelen estar asociados a fractura y pueden verse hematomas subdurales sobre el tentorio o a lo largo de la hoz del cerebro. Aquí pueden ver uno sobre el tentorio, aquí pueden ver sobre la hoz del cerebro, y también es una lesión que puede verse, ¿sí?, en el abuso infantil, por ejemplo, en el síndrome de Shaken Baby. ¿Sí? Es común de ver en los niños sometidos a sacudidos o a violencia este tipo de lesiones. Si analizamos la lesión, es la lesión por rupturas de venas puente, donde se va colectando sangre en forma lenta porque es sangre venosa y tiene esa forma, ¿sí?, de media luna. Configuración de media luna que puede tomar todo un hemisferio con áreas de hipodensidad en el medio porque puede tener infiltración de líquido cefalorraquídeo. Entonces, esta es la forma clásica, ¿sí? Forma de media luna, de gran extensión. Muy comúnmente tienen efecto de masa. El efecto de masa se debe a 2 circunstancias: al efecto propio que genera el hematoma y que desplaza estructuras, ¿sí?,
Pero aparte del efecto que puede generar el hematoma, el parénquima subyacente contundido se edematiza y colabora con el desplazamiento de la línea media. Si ustedes observan esta imagen, aquí tengo un hematoma, pero el desplazamiento de la línea media es muy superior al tamaño del hematoma. Esto se debe al efecto de masa generado por el edema del parénquima cerebral lesionado subyacente al hematoma subdural. De acuerdo al tiempo de evolución, los hematomas podrán ser agudos, subagudos o crónicos, ¿sí? Se consideran subagudos después de la segunda o tercera semana y crónicos mayores de 3 semanas. Y va a cambiar la densidad que se observa en la tomografía. Por ejemplo, aquí tenemos un hematoma agudo que se ve hiperdenso y un subagudo que se ve, esto es un subagudo o crónico, isodenso o hipodenso, ¿sí? Ambos con desviación de la línea media. Los hematomas subdurales subagudos y crónicos es común de verlos en personas de edad con traumas mínimos y son de índole quirúrgica cuando generan sintomatología neurológica. Aquí se puede ver un hematoma subagudo y un hematoma crónico que ya está hipodenso en relación al parénquima. Cuando los hematomas son bilaterales, ¿sí? Situación que no es muy frecuente, la línea media no va a desviarse, dado que los conos de presión, ¿sí?, son idénticos y comprimen hacia el centro. Entonces tengo hematoma subdural de un lado, hematoma subdural del otro. Se puede ver las líneas donde marcan aquí hay ausencia de parénquima, ausencia de sutura, esto es sangre, ¿sí? Pero la línea media está centrada. Aquí lo puedo ver mejor, ¿sí? Este es un paciente de 52 años con un subdural bilateral, ¿sí? Por lo tanto, la línea media no se encuentra desviada. Situación de suma gravedad. Otra imagen, ¿sí?, con un claro subdural, ¿sí?, con desviación de la línea media, y podemos ver en su evolución, ¿sí?, la lesión del parénquima con mayor desviación de la línea media. Como ya habíamos nombrado, modificar o variar la ventana o el nivel es útil para identificar lesiones que pueden ser pasadas por alto. En la primera imagen podemos ver asimetría a nivel de las cisuras silvianas de un lado y del otro, pero la imagen del subdural puede pasar desapercibida. Si cambiamos, ¿sí?, a ventana subdural, el hematoma se ve con claridad. Entonces siempre es bueno modificar, ¿sí?, el formato de ventana para valorar las diferentes estructuras. Para terminar, 2 o 3 conclusiones sobre estas lesiones, estas 3 lesiones que hablamos. El hematoma subdural es una lesión de alta mortalidad. La evolución está en relación directa con el grado de ingreso y el tiempo transcurrido hasta la cirugía, siendo lo ideal que sea menor a 6 horas. Aún así, son lesiones de mucha morbimortalidad. Si el desplazamiento de la línea media en un subdural es mayor a 3 milímetros, la mortalidad puede llegar al 50%. Y si es mayor a 5 milímetros, la mortalidad puede exceder el 75%. Con respecto a los hematomas extradurales, ¿sí?, suelen crecer, ¿sí?, hasta luego de 48 horas, y el examen neurológico debe ser detallado y minucioso, donde pequeños cambios al examen neurológico deben obligarnos a tomar medidas intensas. Es decir, porque la evolución de estos pacientes depende del glazgo prequirúrgico. Son lesiones de baja mortalidad. La mortalidad aumenta a medida que el glazgo se deteriora, llegando al 50% cuando el glazgo es menor a 8. Entonces el paciente debería entrar a quirófano con el mejor glazgo posible. Con respecto a las contusiones, dijimos que si existe contusión, los traumas deberían ser categorizados como graves.
las contusiones continúan creciendo hasta 12 horas después del trauma. Si existe hemorragia subaracnoidea, aumenta la morbimortalidad. Siempre deben ser internadas en cuidados intensivos, manejo en conjunto, y toda esta concepción de las contusiones mejoraría la evolución y por lo tanto los costos hospitalarios. Recuerden que la edad, el sexo masculino y la localización frontal también son considerados factores de riesgo para las contusiones. Muchísimas gracias.